Bueno, vamos ahora a comenzar a trabajar el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento simultáneo, es el primer tipo de movimiento que vamos a trabajar, en el que aparecen dos movimientos a la vez. Un movimiento horizontal en este caso y otro vertical. Vamos a suponer que un objeto se lanza con una rapidez inicial, con un ángulo de inclinación inicial θ sub 0 o ángulo de tiro, y la experiencia nos dice que la trayectoria que ese objeto va a seguir tiene esta forma. Matemáticamente se puede comprobar que es una parábola. Entonces, si se sabe que es una parábola, le llamamos movimiento parabólico. Anteriormente se le llamaba lanzamiento de proyectiles, eran temas relacionados un poco más a acciones bélicas. En la actualidad, pues digamos, el espíritu universal es de fomentar la paz y por lo tanto no se enfrenta desde esta perspectiva, a pesar de que es una de las aplicaciones. Entonces vamos a decir que un objeto se lanza con una velocidad, recibe esta o tiene esta trayectoria. El objeto tiene una velocidad inicial, pero en este punto el objeto ha cambiado su velocidad inicial y ahora tiene esta dirección, es decir, va cambiando tanto su magnitud como su dirección, de manera que en el punto de su altura máxima, la rapidez es totalmente horizontal. Vamos a analizar qué ocurre en cada uno de estos casos. Por ejemplo, acá la rapidez ahora ya cambió de dirección de nuevo y tiene esta forma. Vamos a decir entonces que en el movimiento parabólico lo que ocurre es que la magnitud de la velocidad es variable y la dirección también es variable. Y que en el punto de la altura máxima se caracteriza porque toda la velocidad es horizontal. No hay componente vertical de la velocidad. Vamos a iniciar descomponiendo. Bueno, esta es una velocidad v sub 1. Esta es una velocidad v sub 2. Esta es una velocidad v sub 3, etc. Vamos a analizar esta primera parte, la parte inicial. El objeto se lanza con una rapidez inicial y con un ángulo de tiro. Es un vector porque tiene magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, podemos descomponerlo en sus respectivas componentes rectangulares. Vamos a llamarle a la componente horizontal velocidad inicial, pero en X. Asumiendo que el eje X va a estar acá. Y la componente vertical, que es la que va hacia arriba, le vamos a llamar componente vertical de la velocidad inicial. Tan así que si nosotros analizamos un momento después, como el momento v sub 1, podemos observar que esa componente horizontal ahora se llamará v1x, pero sobre todo la componente vertical va disminuyendo. Mire, es más pequeña que la inicial. Y eso tiene que ver con el lanzamiento vertical, lo que ya analizábamos antes. Cuando un objeto se lanza verticalmente hacia arriba, en el movimiento vertical, el objeto va a ir disminuyendo su velocidad hasta que en el punto de su altura máxima su velocidad es cero. Es decir, que en este punto la componente vertical de la velocidad se hace cero. En el punto donde está lo que vamos a llamar la altura máxima. La altura máxima alcanzada por el objeto se logra en el punto donde la velocidad vertical o la componente vertical de la velocidad es c. No toda la velocidad, solo la vertical. Entonces,
Vamos a analizar la parte inicial. Si usted observa, vamos a sacar ese muñeco aquí. Tenemos una velocidad inicial, tenemos una componente horizontal y una vertical. Este es el ángulo de tiro. Esta es la componente horizontal, esta es la componente vertical y esta es la velocidad inicial. Entonces, de acuerdo a la trigonometría, nosotros aprendimos que el seno de un ángulo se calcula como el cateto opuesto en un triángulo rectángulo. El opuesto sería la componente en Y. Entre la hipotenusa, que es el que está frente al ángulo de 90 grados, velocidad inicial. Y el coseno del ángulo se calcula como el cateto adyacente, que es B sub 0x, entre la hipotenusa. Ese sería entonces las razones trigonométricas. Si yo paso a multiplicar acá, tendría que la velocidad inicial en Y, paso a multiplicar, lo voy a poner en el otro lado, sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y la velocidad inicial en X sería la velocidad inicial que paso a multiplicarlo al lado izquierdo con el coseno del ángulo. Mire, y ahí está. Esas serían las primeras dos formulitas que vamos a usar. Ahora vamos a ver o vamos a analizar algunos datos que nos van a servir. Por ejemplo, voy a analizar lo que ocurre entre el punto A y el punto B, entendiendo que el punto A es el punto de lanzamiento y el punto B es el punto donde la altura es máxima. Entonces voy a analizar desde A hasta B. ¿Cuáles son las condiciones iniciales y finales desde A hasta B? Vamos a decir que desde A hasta B, el marco de referencia, colocarlo, vamos a colocar en el punto de lanzamiento. Así que el eje X va a la derecha y el eje Y va hacia arriba y este es el origen del sistema. Por lo tanto, si yo analizo desde A hasta B en el eje Y, yo voy a decir que la posición inicial que tiene esa partícula verticalmente es acá, es 0. Pero la posición final que tiene es acá arriba, a lo que le he llamado altura máxima. Su velocidad inicial en Y, aquí está, es velocidad inicial por el seno del ángulo. En base a eso, voy a plantear una de las ecuaciones que ya conocemos, que decía que la velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Esa era la formulita que teníamos. Pero veamos que la velocidad final en Y, es decir, en el punto B, verticalmente no hay velocidad, toda es horizontal, así que la velocidad final es 0. Este 0 entonces, voy a pasar este al otro lado, gravedad por tiempo es la velocidad inicial en Y. Por lo tanto, vamos a decir que el tiempo que tarda desde A hasta B se puede calcular como la velocidad inicial entre la gravedad. Y la velocidad inicial en Y ya la tenemos. Nosotros dijimos que era, a ver cómo era. Está
sería la velocidad inicial, que es velocidad inicial por seno de teta, que está acá, dividido entre la gravedad. A eso le vamos a poner un nombre. Vamos a decir que es el tiempo que un objeto en movimiento parabólico tarda en subir. El tiempo en subir entonces se calcula como velocidad inicial por el seno del ángulo. Un detalle. A partir de hoy, tanto en física como en las demás asignaturas o áreas afines a la física, cuando nosotros queramos descomponer una fuerza, una velocidad, una aceleración, cualquier vector en sus respectivas componentes horizontales y verticales, la X siempre la vamos a calcular multiplicando esa magnitud por el coseno del ángulo, de acuerdo a esto que hemos revisado. Y la Y sería la misma magnitud, pero por el seno. Eso siempre y cuando el ángulo que conozcamos sea el ángulo con la línea horizontal. Porque si el que conocemos es el con la vertical, van a cambiar las cosas. Hay que replantearlo. Entonces, cuando yo esté seguro que el ángulo que conozco es con la horizontal, la X siempre la voy a relacionar con el coseno y la Y con el seno. Eso nos va a servir más adelante y entonces allá vamos a pensar que nadie va a preguntarme por qué multiplico por coseno o seno. La respuesta será siempre que el ángulo sea con la horizontal, la X la vamos a asociar con el coseno y la Y por el seno por lo que hemos deducido acá. Muy bien. También cuando veíamos el movimiento vertical, dijimos que cuando un objeto sube, también tiene que bajar. Y probamos que el tiempo total o el tiempo en subir era igual al tiempo en bajar. Y si hemos probado que esos dos tiempos son iguales, entonces el tiempo total de vuelo, que le voy a poner t sub b, tiempo total de vuelo se va a calcular. Si este es el tiempo en subir, solo le voy a sumar otra vez ese mismo tiempo, entonces va a ser 2 veces el seno, la velocidad por el seno dividido entre la gravedad. Tenemos ya la segunda fórmula que vamos a usar. Muy bien. Ahora me voy a preocupar o me voy a ocupar de la altura máxima. Siempre desde A hasta B con estas condiciones que ya tenemos. De acuerdo a lo que veíamos antes, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento. Resulta que en nuestro ejercicio, siempre desde A hasta B, la velocidad en Y final, la velocidad en altura máxima es 0. Así que quiero calcular el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B, lo voy a despejar de aquí. 2 veces la gravedad por el desplazamiento va a pasar al lado izquierdo y en el lado derecho solo quedará la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. A ese desplazamiento le voy a llamar altura máxima, que sería lo que se mueve desde este punto hasta el punto B. Y se va a calcular como la velocidad inicial al cuadrado en Y, velocidad inicial por seno del ángulo. Así que al cuadrado sería velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo y dividido entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Tenemos una tercera forma. Esta nos va a servir para encontrar la altura máxima
que alcanza un objeto que se lanza con una rapidez inicial y con un ángulo inicial θ sub 0. Bien, solo nos faltaría uno. Lo que nos faltaría sería calcular el alcance. El alcance R es la distancia horizontal que recorre un objeto. En último caso, en las competencias, eso es lo que nos sirve. Por ejemplo, va un atleta a participar en el lanzamiento de jabalina. Lo que cuenta es la distancia horizontal que recorre la jabalina, no cuánto sube. Entonces a eso le llamamos alcance. Y lo vamos a representar por la letra R. Vamos a poner aquí R, alcance, y que es la distancia horizontal que logra un objetivo que se lanza con un objeto, o que logra un objeto que se lanza con una rapidez inicial, con un ángulo de tiro. El lanzamiento de bala, el lanzamiento de jabalina, ¿qué? El salto longitudinal, lo que miden es cuál es la distancia horizontal que recorre. Entonces, vamos a analizar ahora desde A, ya no hasta B, sino que hasta C. Desde A hasta C, yo conozco que el tiempo total, desde A hasta C, es el tiempo total de vuelo, que es 2 veces P sub 0, seno del ángulo, y dividido entre la gravedad. También sé que la posición inicial es 0 y que la velocidad inicial es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, de acuerdo a esa ecuación, o de acuerdo a esos datos, la ecuación de movimiento horizontal sería la siguiente, la que ya conocemos nosotros, con un detalle. Este movimiento que describe este objeto es por efecto de la aceleración de la gravedad. No hay ningún otro efecto, no hay nadie más que esté actuando sobre ese objeto. Por lo tanto, toda la aceleración es vertical. No existe aceleración horizontal. Y como no existe aceleración horizontal, esto se hace cero. La posición inicial también se hace cero. Entonces, X, que le hemos llamado alcance a la posición final que tiene en el punto C, se va a calcular como la velocidad inicial en X, que por aquí la tengo, P sub 0, coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo total de vuelo, que aquí está arriba, es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Así que mire usted cómo nos quedaría eso. Velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado. Aquí me queda un 2, un seno y un coseno. Y abajo la aceleración de la gravedad. Aquí es donde me detengo un poco por un pequeño detalle. Esa ecuación que tenemos ahí es buena para calcular el alcance. La hemos deducido, es confiable, pero no es la que usamos. Y no es la que usamos porque la mayoría de los textos, todos los textos, de hecho, no escriben todo esto, sino que escriben un equivalente. Yo le voy a recomendar a usted, más adelante en el último ejercicio lo vamos a retomar, le recomiendo que en el libro de matemática que está usando, en el cálculo de Larson, al final del libro, en las últimas páginas, aparecen dos cosas que le interesan siempre andarlas a la mano, para que le saque copia y las ande, las puede sacar en una prueba, entiendo yo, y son las
identidades trigonométricas, las razones trigonométricas y una pequeña tabla de derivadas e integrales. Son dos cosas importantísimas. Aparecen en la penúltima página del libro y se conocen pues como, o se utilizan para diferentes aplicaciones. En el caso de nosotros acá, me interesa la tabla de razones trigonométricas, donde aparecen las 8 que usted envió en bachillerato, que eran las identidades recíprocas, las identidades de cocientes y las identidades pitagóricas. Las identidades recíprocas eran la cosecante 1 entre el coseno, perdón, 1 entre el seno, la secante 1 entre el coseno y la cotangente 1 entre la tangente y viceversa. El seno es 1 entre la cosecante, el coseno es 1 sobre la secante y la tangente es 1 entre la cotangente. Pero también aparecían otras, ¿cuántas eran? 2, que eran identidades de cocientes, que era la tangente, era seno entre coseno y la cotangente coseno entre seno. Y las pitagóricas, juntas hacen las 8 que usted revisó en bachillerato. Pero hay un grupo que usted no vio y que aquí tampoco lo vemos, porque creemos que ya se revisó en la parte básica. Entonces ese es el hueco que queda por el que le sugiero que ande a la mano esa hojita, donde están razones trigonométricas e identidades trigonométricas. Y una de las razones dice que el seno o dos veces el seno por el coseno equivale al seno del ángulo doble. Y este entonces será la tercera ecuación que nosotros vamos a utilizar. Miren. La identidad dice que el seno de 2 teta, bien, lo voy a poner por acá, el seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno por el coseno. Y hay otras más, ahí va a encontrar, por ejemplo, el coseno del ángulo doble es coseno cuadrado menos seno cuadrado del ángulo. Y otras más, hay varias ahí que tienen muchas aplicaciones que las usamos mucho, pero hasta la fecha entiendo que aún no las conoce. Así que vamos a trabajar con estas 4 ecuaciones. Tiempo en subir, tiempo en bajar, altura máxima y alcance, siempre que se trate de un movimiento parabólico puro, es decir, que el punto de lanzamiento coincida con el punto de llegada, por ejemplo, el suelo. Si eso no coincide, entonces tendremos que realizar todo este proceso que hicimos para deducir las ecuaciones para resolver nuestros problemas, es decir, descomponer el movimiento en Y y luego analizarlo en X. Vamos entonces a hacer un par de ejemplos en esta primera parte. Vamos a dividir esto en 3 partes. Esta primera parte, la deducción más unos problemas sencillitos. En la segunda parte, un par de ejercicios un poco más complejos. Y en la tercera parte, uno más complejo. Así que pone pausa, copiamos. Vamos a la siguiente parte. Primer ejemplo. Dice que un objeto se lanza con una rapidez de 15 metros por segundo y con un ángulo de inclinación con la horizontal. Queremos saber cuál es el tiempo total de vuelo, cuál es la altura máxima alcanzada y cuál es el alcance. Entonces vamos a escribir varias cosas. Nosotros, como ya lo dijimos antes en la primera parte, nos caracterizamos por trabajar de manera ordenada. Y si voy a hacer tantos cálculos, voy a calcular 3 cosas. Tiempo total de vuelo, altura y alcance, entendiendo que esta es la altura máxima y que entendiendo que este es el alcance y el tiempo total de vuelo para 5 ángulos diferentes voy a hacer 15 cálculos. Así que voy a tratar de ser un poco ahorrativo. Vamos a ver cómo le hago. Voy a poner acá
el ángulo teta. Voy a poner todos los que voy a usar. 30 grados, 44 grados, 45 grados, 46 grados, 60 grados. Y primero voy a calcular el tiempo total de vuelo. Recordando que la formulita era 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo y dividido entre la gravedad. Así voy a hacer ese cálculo y voy a colocar los resultados aquí en la tabla. ¿Con qué velocidad voy a trabajar? Según esto, 15 metros sobre segundos. Y luego voy a calcular la altura máxima, a ver qué ocurre. La altura máxima que es de, según lo que dijimos y deducíamos, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta, dividido entre 2 veces la gravedad. Y por último, el alcance, que es la velocidad inicial al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo, dividido entre la gravedad. Esas son las 3 fórmulas que hemos manejado hasta el momento. Así que voy a ir calculando. Lo vamos a ir a hacer con su calculadora. Si usted quiere hacerlo en Excel, puede hacerlo. Y verificar nuestros resultados. Y que usted puede colocar fórmulas en Excel, por supuesto. Entonces, comenzamos. Para el primer ángulo, 30 grados, voy a calcular todos los parámetros que acá me están exigiendo. Vamos a comenzar. Voy a tomar mi calculadora. Usted toma la suya y va verificando que nos dé lo mismo. Por ejemplo, voy a comenzar acá. Para 30 grados, quiero saber cuál es el tiempo total de vuelo, siempre con 15 metros sobre segundo. Sería 2 por 15 metros sobre segundos por seno de 30 dividido entre 9.8 metros sobre segundos. Entonces, 2 por 15 por seno de 30 entre 9.8 a mí me da 1.53 segundos. Eso es para 30 grados. ¿Qué pasa si el ángulo aumenta a 44 grados? Vamos a ver. Si ahora con 44 sería 2 por 15 por seno de 44 entre 9.8 y eso nos da 2.13 segundos. Note que el tiempo ha aumentado. En 45 grados, pues sería 2 por 15 por seno de 45 entre 9.8 y nos da ligeramente un poco más, 2.16. Claro, si solo hemos variado un segundo. En 46 grados, ahora aumentó un poco más, 2.20 segundos. Y por último, para 60, 2.65. Aquí es importante que vaya a la par mía con su calculadora para que no tenga problemas. Por lo tanto, podemos asegurar que a medida el ángulo de tiro va aumentando, el tiempo que va a permanecer en el aire también va a aumentar. Por supuesto que esto tiene un límite. El límite va a ser cuando el movimiento, cuando el lanzamiento es totalmente vertical. Si el ángulo llega hasta 90 grados y usted sustituye acá, entonces le va a dar el mayor tiempo que va a poder estar en el aire ese objeto con esa velocidad que es de 3.06 segundos. Si usted se pasa de 90, entonces ya ahora lo que va a ocurrir es que el lanzamiento del proyectil o el objeto va a ser
hacia la izquierda porque ya no es 90. Y entonces va a comenzar a disminuir el tiempo porque ahora va a caer al otro lado y la altura siempre va a ir disminuyendo. Vamos ahora con la altura máxima. Con la altura máxima va a ocurrir lo mismo. Entre menos inclinado sea el lanzamiento, menos altura va a alcanzar. Y entre más inclinado sea, más altura va a alcanzar. Veamos entonces acá. Siempre con 15 metros por segundo, comencemos para 30 grados. La formulita dice 15 metros por segundo al cuadrado por, abro un paréntesis, seno de 30 sería en este caso, al cuadrado. Entre 2 por 9.8. A ver, 15 al cuadrado por seno de 30 al cuadrado entre 2 por 9.8. Aquí me da 2.87 metros. Veamos para 44 grados. Creemos que va a ir aumentando la altura máxima entre más sea el ángulo. Para 44 grados sería 15 al cuadrado por seno cuadrado de 44 entre 2 por 9.8. 5.54 metros. ¿Qué ocurrió a 45? 15 al cuadrado por seno de 45 elevado al cuadrado entre 2 por 9.8 y eso da 5.74 metros. Con 46 grados y note entonces que siempre va subiendo. Con 46 grados la altura máxima sube a 5.94 y con 60 grados sería 8.61. Así que es 8.61 metros. Conclusión, la altura máxima se va a lograr cuando el lanzamiento sea perfectamente vertical, es decir, que el ángulo sea 90 grados. Entonces ese objeto va a subir y va a bajar y va a ser la mayor altura posible para esta velocidad. Por último voy con el alcance. Ojo con el alcance. Vamos a ver, comenzamos para 30 grados. Velocidad inicial 15 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, no el seno cuadrado, seno de 2 veces el ángulo. El ángulo era 30, el doble sería 60. Sería entonces por seno de 60 entre 9.8. De manera que en el primer caso el alcance o la longitud horizontal que recorrerá será 19.88 metros para 30 grados. Para 44 grados, usted lo hace también, serían 15 al cuadrado por seno de el doble de 44 dividido entre 9.8. Eso me va a dar 15. A ver, seno de 44 dijimos, pero serían 22.95 metros. Para 45 grados sería 22, a ver, .96, me da una pequeña diferencia con el anterior. Vamos a ver si no me equivoqué. Sí, está bien, ¿verdad? Solo que era 94.5. Muy bien.
Ahora, podemos asegurar entonces que también entre mayor sea el ángulo, mayor será el alcance, es decir, entre más lo incline, más lejos va a caer. Vamos a ver que eso no es cierto. Porque para 46 grados, el alcance es 22.95 metros. Y para 60 grados sería un alcance de 19.88 metros. Miren, ahí está. 19.88 metros. Note lo que va ocurriendo. A medida que usted va aumentando el ángulo, 19.88, 22.95, 22.96, está aumentando el alcance, pero después de 45 comienza a bajar. Y eso es realmente lo que ocurre. Lo que ocurre en realidad es que el objeto, cuando se lanzó a 30 grados, cayó por acá. Cuando se lanzó a 44 grados, cayó por acá. Cuando lo lancé a 45 grados, cayó acá. Entonces, miren los diferentes puntos. Pero cuando me pasé de 45 a 46 grados, un poquito arriba, ¿qué fue lo que ocurrió? Alcanzó una mayor altura, definitivamente. Pero cayó en el mismo lugar de 44. Y lo mismo cuando usted lo lanzó a 60. Subió. Pero cuando cayó, llegó al mismo lugar que cuando la lanzó en 30. Y eso ocurre, usted lo puede experimentar. Cuando sale a regar, usted quiere que el chorro de agua llegue lejos y comienza a levantar o a mover el ángulo hacia arriba de la manguera y ve usted cómo se va alejando el chorro. Pero hay un momento en que usted lo sigue levantando y el chorro, en lugar de alejarse de usted, ahora le impacta más cerca de usted. De tal suerte que si lo pone vertical, el agua le va a caer a usted. Eso quiere decir que el punto en el cual ocurre que se logre el mayor alcance es 45 grados. Eso quiere decir que si usted va a competir a las Olimpiadas, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de vara, lanzamiento de disco, salto longitudinal, si usted tiene una buena fuerza para lanzar, la clave para ganar es que usted logre disparar ese objeto o dispararse usted mismo ese salto longitudinal cuando se desprende del suelo con un ángulo de 45 grados. En ese momento va a lograr el mayor alcance posible. Y ahí está, ese es el primer caso. Lo copia y seguimos. Con un segundo caso, muy sencillo. El segundo caso es muy sencillo y solo le pido que me diga cuál es el ángulo al que debe tirarse un objeto para lograr que el alcance y la altura máxima sean iguales, porque aquí pudimos compararlo. Aquí la altura era 2, el alcance 19, aquí era 5, 22. Yo quiero saber en qué momento estos dos valores llegan a ser iguales. Es decir, que un objeto hace esta trayectoria en un movimiento parabólico y cae aquí mismo. O cae aquí y que esta distancia sea la misma que la altura máxima. O sea que si son 10 metros de altura, también sean 10 metros de alcance.
Recordándole que el alcance dijimos que era velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo doble entre la gravedad, y la altura máxima dijimos que era b sub 0 cuadrado seno cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. Así que aquí podemos hacer lo siguiente. Como no conocemos una velocidad, pudiéramos inventarnos una, 15 otra vez o 20, y empezar a darle valores a los ángulos. Comenzando desde 30, 35, 40, el orden que usted quiera. Lo que hicimos ya antes con el método de prueba y ensayo. Pero al final lo que quiero es descubrir, mire lo que quiero descubrir. Yo quiero descubrir en qué condiciones la altura máxima es igual al alcance. Eso es lo que quiero. Y la altura máxima yo la puedo calcular. Aquí está, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad, donde teta es el ángulo de tiro. Y el alcance dijimos que era velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, ya no es al cuadrado, y dividido siempre entre la gravedad. Así que miren, vamos a ver qué hacemos aquí. Voy a poner velocidad inicial, no, voy a dejar solo el seno acá. Seno cuadrado del ángulo es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble entre la gravedad. Y este 2g que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y esta velocidad inicial al cuadrado que está multiplicando la voy a pasar a dividir. De manera que si esto es una multiplicación, estos dos se van a eliminar. Así que no depende de qué velocidad inicial tenga el objeto. También voy a eliminar la gravedad. Mire usted. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Solo nos quedaría que el seno cuadrado del ángulo es igual a 2 veces el seno de 2 teta. Y el seno cuadrado de teta sería entonces 2. Y hace un rato veíamos esta identidad. El seno del ángulo doble es 2 veces seno por coseno. Quiere decir que el seno cuadrado de teta sub 0, voy a pasar a restar 2 por 2, 4 por seno por coseno. Y tenemos una ecuación trigonométrica. Hay que ir a desempolvar el cuaderno de segundo de bachillerato en las últimas unidades donde vio las ecuaciones trigonométricas. Este es uno de los casos. Por ejemplo, este caso se puede resolver así. Voy a sacar factor común, seno del ángulo, quedaría seno de teta menos 4 por coseno de teta. Mire, el seno ya lo puse como factor común. Y si eso es cierto, hay dos posibilidades. Que el seno del ángulo sea el primer factor y que valga 0, que es este. O que sea el paréntesis el que valga 0, el otro factor que seno menos 4 coseno. En el primero de los casos, el ángulo sería la inversa del seno de 0. Y en el segundo, seno de teta, voy a pasar el 4 al otro lado con el coseno. Y luego voy a pasar a dividir el coseno. Y me quedaría 4. La inversa, bueno, este es la tangente del ángulo. Seno entre coseno es una de las identidades que le dije que usted aprendió en bachillerato. Es una de las 8. Tangente del ángulo es 4. La inversa del seno de 0 es 0. ¿Será posible que el ángulo de tiro sea 0? Sí, porque mire,
velocidad inicial por seno de 0 entre gravedad y velocidad inicial por seno cuadrado de 0 entre 2 veces la gravedad, los dos le van a dar 0. Es decir, que si este objeto se lanza horizontalmente, no va a haber ni altura máxima ni alcance. El resultado va a ser 0 y eso es lo que le planteé. Yo le pregunté, dígame cuándo H y R son iguales en dos condiciones. Una si lo lanza horizontal, los dos le van a dar 0. Y otra si lo lanza a un ángulo donde los dos le van a dar iguales. Ese es el que ando buscando y es justamente la inversa de la tangente de 4. Así que el ángulo en el cual ocurre eso será, vamos a ver, inversa de la tangente de 4. Eso ocurre a 75.96 grados. Y ahí está. Y esto sería la parte 1, que es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces queda pendiente para que revise la parte 2 y la parte 3.